Hola, ¿cómo están mis amigos seguidores de las bandas? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema supremamente importante, la lira. Vamos a ver ciertas características y generalidades que pues, nos van a ayudar a llevar mucho mejor el desarrollo y sobre todo el aprendizaje para los que están comenzando con la interpretación de este instrumento. Pero antes de todo esto, quiero enviar un saludo muy especial a la profesora Tania, maestra que siempre está muy pendiente de nuestro canal, ve todos nuestros videos y está muy pendiente de nuestro contenido. Ahora sí, entremos en materia, mis queridos amigos. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es lo referente al cifrado. Algunos dirán que es cifrado, otros reconocen el cifrado, cuál es mejor, cuál es peor, porque alguna gente nos escribe, profe, ¿qué es mejor, el cifrado americano o el cifrado latino? Entonces uno, voy a hacer un video, qué buena pregunta, y de ahí partimos para una serie de videos que vamos a continuar entregándoles a todos ustedes para que, sobre todo las personas que estén iniciando mejor en este proceso pedagógico. Entonces, como ya les dije, el primer punto que vamos a ver es el cifrado en las liras. El segundo punto es la ubicación, ¿no? Dentro de una octava, y saber qué es lo que estamos interpretando, qué golpeamos en la lira como tal, que esta tecla tiene un valor, tiene una nota, dónde ubicarnos en una octava, lo vamos a ver dentro con una lira, vamos a ver dónde está un sostenido, un bemol, cómo ubicarnos y la importancia que dentro de una octava el intérprete sepa qué es lo que está haciendo, porque normalmente, y lo sabemos que es así, memorizamos pero no sabemos nada más. En muchas ocasiones, no en todas ocurre de esta manera. Ahora bien, el tercero es una propuesta de ¿qué? Una propuesta de ejercicios para que ustedes desarrollen la motricidad en el momento y la habilidad de dirigirse rápidamente de un lugar a otro, golpear una tecla, golpear la otra, de un lado hacia el otro. Cuando tengan el golpeador en la mano, tengan esa habilidad, de pronto puedo memorizar, pero en el momento de transportarme de un lado a otro, de ubicar la mano, tengo un poquito de dificultad, digámoslo de alguna manera. Entonces, mis amigos, espero sea de su agrado este video sobre lira, porque vienen muchos más. Y pues por último, como siempre, gracias por acompañarnos, cada día con más suscriptores, y como siempre, gracias por seguirnos. Vamos a ver a continuación dos tipos de cifrados, el inglés también llamado americano y el latino. En el cifrado americano tenemos la característica del uso de letras que van desde la letra A hasta la letra G, y en el cifrado latino tenemos la característica del uso de sílabas. Cada uno de estos cifrados tiene su equivalente, es decir, la letra C corresponde a Do, la D a Re, la E a Mi y así sucesivamente. Es importante conocer estos cifrados porque no todas las liras vienen o cifrado americano o cifrado latino. También en algunos libros, métodos y en algunos afinadores podemos encontrar cualquiera de estos dos tipos de cifrados. Es más, hasta lo podemos encontrar en liras mixtas, es decir, que tienen cifrado americano y cifrado latino. Continuamos, entonces vamos a trabajar en una octava y vamos a identificar algunas notas. Entonces, esta octava empezamos desde Do, un C, Do, a Do, ¿listo? Entonces, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ¿listo? Entonces, listo, aquí, una octava. Entonces, lo hacemos así para ubicarnos mejor. Entonces, empezamos. Normal, las notas acá, normal. Esta lira tiene la cualidad, digámoslo de alguna manera, seamos positivos, que es así la novedad de que una parte es con el cifrado inglés y la otra parte es con el cifrado latino. Entonces pues yo voy explicando algo así para que tengan muy en cuenta, ¿no? Normalmente todo viene o en cifrado inglés o en el cifrado latino. Entonces vamos a verlo así. Empezamos. Recuerde que estamos trabajando esta octava, ¿listo? Entonces empezamos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ahora vemos, vamos a hacerlo con esta parte del golpeador. Recuerden, cuando ensayen, para que no molesten, háganlo con esta parte. Ya, después lo vamos a hacer con esta, pues para que la vibración sea más fuerte. Entonces, ojo,
Entonces miramos do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol y do. ¿Listo? Ejercicio práctico, entonces, reconozcámoslos. Re sostenido, do, listo, y una por una. ¿Sí? Do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Tengan en cuenta que estamos trabajando, como ya les dije, solo la octava, ¿listo? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿listo? Entonces desde acá hasta acá, desde lo do así, para que quede un poquito más claro. Básicamente traten de trabajar esto, reconozcan, ya teniendo en cuenta esto, donde pueden ubicar cada nota, qué significa cada letrica. Si nos damos cuenta, acá vemos un mi, acá un sol, ¿sí? Pero más adelante podemos ver otra letra, ¿listo? Entonces ahí es donde vamos a poder identificar. Ya voy a saber que esto es un do, que esto es un la, en donde nos ubiquemos, ¿listo? Que esto es un sol, ¿sí? Entonces traten de tener claro eso. Vamos con un grupo de ejercicios que pues les tratamos de aconsejar. Entonces, vamos a verlos. Entonces, el primero de estos es reconocer, repitiendo, recuerden el juego de muñeca, repitiendo la nota que vamos tocando, interpretando. Entonces, do, re, mi. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es cruzarnos. ¿Listo? Listo, sencillo hasta ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otro ejercicio que recomendamos es el siguiente. Do, re, sol, si, re, si, sol, mi, do. Y regresamos después. Empezamos con re, pues seguimos con mi, así sucesivamente. ¿Listo? Otro ejercicio interesante cuando ya estamos floreando es floreo y golpeo. ¿Listo? Do, re, mi, fa, sol, la, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muchachos, ¿listo? Cualquier ejercicio que desarrolle su motricidad le va a servir en el momento que usted esté interpretando el ejercicio. Sí, los puede inventar, verlos, copiarlos, preguntarlos, es chévere. La idea como tal es que usted sea capaz de desarrollar esa motricidad para que vaya izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Listo? ¿Listo? Y se pueda subir, pueda bajar. Cualquier juego que usted pueda inventarse le va a servir.